el Consejo de Estado decretar la anulación o revocación parcial de la sentencia de segunda instancia, acogiendo la unificación jurisprudencial reclamada en los anteriores términos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Enrique Niño Gómez. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado del municipio de San Gil, Santander. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La honorable Sala Plena de la sección segunda del Consejo de Estado. Saludo también igualmente a la contraparte, al doctor Manuel Enrique Niño, a la señora Procuradora y a todos los asistentes. Empezaré entonces por destacar la importancia en esta oportunidad de unificar jurisprudencia en relación con este tema. Como bien lo indicaba el honorable ponente, la importancia radica en establecer criterios de uniformidad para que los jueces de instancia pues lo apliquen en función al principio de la igualdad y en función a la seguridad jurídica. Creo que eso es el propósito siempre que tiene o que busca este recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Asimismo, lo dejó establecido la Corte Constitucional en la sentencia C-634-2011, cuando hizo el análisis constitucional del artículo 256 del CEPAC. Tomando como punto de partida esa comprensión, empiezo a referirme entonces puntualmente al caso en concreto. De conformidad con el artículo 271 de la Ley 1437-2011, es necesario unificar la jurisprudencia del Alto Tribunal en razón a que no existía una posición unificada en cuanto a la indemnización debida como consecuencia del reintegro de un trabajador vinculado en provisionalidad, luego de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que dispuso su retiro del servicio. En efecto, se advierte que la jurisprudencia del Consejo de Estado sostenía la tesis según la cual, una vez desvirtuada la legalidad de los actos administrativos que ordenaban el reintegro de un trabajador vinculado en provisionalidad a título de restablecimiento del derecho, lo procedente era ordenar su reintegro al cargo que ocupaba u otro de igual o superior jerarquía, así como el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir desde el reintegro y hasta el reintegro efectivo. No obstante lo anterior, la posición jurisprudencial del Consejo de Estado en el año 2014, la Corte Constitucional expidió la sentencia de unificación SU 556, en la que desarrolló los criterios establecidos por la misma corporación en la misma sentencia o en la sentencia SU 691-2011, donde encontró preciso fijar las reglas que limitaban la cuantía de la indemnización de quienes ocupaban cargos en carrera en provisionalidad y fuesen desvinculados sin motivación alguna. Así pues, y con base en la posición unificada de la Corte Constitucional, cuando se produce el retiro sin motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en cargo de carrera a título de restablecimiento del derecho, resulta procedente, a más de ordenar el reintegro a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la vinculación no haya sido provisto mediante concurso, que a título de indemnización se ordene el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, pública o privada, dependiente o independiente haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni superior a 24 años. Ese fue el criterio jurisprudencial de la sentencia de unificación SU 691, ratificada y perfilada en la sentencia SU 556 del 2014. Posteriormente, dicha regla indemnitaria fue reiterada por la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU 054-2015. Bajo ese entendido, a partir de la expedición de esa sentencia de unificación de la Corte Constitucional, los pronunciamientos del Consejo de Estado no han sido unánimes al cuantificar la indemnización por el daño atribuible a la desvinculación sin motivación de quien se encontraba ocupando en provisionalidad un cargo de carrera, pues se han adoptado diversas posturas que no avisoran un criterio único de la forma como debe proceder dicha indemnización. Pues bien, luego de citar algunos fallos proferidos en acciones de tutela por las secciones segunda, cuarta y quinta,
se puede advertir que el Consejo de Estado ordenaba a los tribunales de instancia rehacer los fallos, teniendo en cuenta para ello los límites indemnizatorios fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU 556 de 2014 y SU 053 de 2015. Que pese a lo anterior, en el mes de agosto de 2016, la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, rectificó la mencionada postura en el sentido de no imponer a los jueces el acatamiento de las referidas decisiones de unificación de la Corte Constitucional, en virtud a la autonomía judicial que cada uno de los jueces le corresponde. Finalmente, en pronunciamiento del 2 de marzo de 2017 de la misma subsección, haciendo mención a la ausencia de pronunciamiento de unificación de dicha corporación respecto a la aplicación de la sentencia SU 557 de 2014, reiteró lo expuesto en la sentencia del 3 de agosto de 2016, en el entendido de indicar que corresponde a las autoridades judiciales, en cada caso en particular, en virtud de su autonomía, determinar si acatan la decisión de unificación de la Corte Constitucional o toman otra decisión con fundamento en los fallos que ha proferido el Consejo de Estado anteriormente. Así entonces, estimó el cuerpo colegiado que el tema resulta de gran importancia jurídica por cuanto un pronunciamiento del Consejo de Estado establecería de manera definitiva la posición de adoptar respecto de la aplicación o no de las sentencias de unificación de la Corte Tribunal relacionadas con el tema de indemnización por el daño atribuible a la desvinculación sin motivación de quien se encontraba ocupando en provisionalidad un cargo de carrera. Lo anterior, en tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido unánime respecto a la aplicación o no de la sentencia de unificación SU 557 de 2014. La posición que respetuosamente se solicita al Consejo de Estado en esta oportunidad, con relación a la indemnización como consecuencia del reintegro de un trabajador vinculado en provisionalidad, es la asumida en la sentencia SO 556 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional, por varias razones. La primera, porque tal posición jurisprudencial tiene asidero en la Constitución, artículo 128 de la Constitución, que dice que nadie puede simultáneamente ocupar dos cargos públicos ni recibir simultáneamente más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Entiéndase por Tesoro Público, dice el artículo 128 de la Constitución, el de la Nación y el de las entidades territoriales y de las entes descentralizados. Entidades territoriales como es el caso del municipio de San Gil. Este artículo superior guarda total relación y armonía con la necesidad de descontar dicho pago, es decir, de la indemnización lo que la persona desvinculada hubiese percibido del Tesoro Público por concepto del desempeño de otros cargos públicos durante el tiempo que estuvo desvinculado. Asimismo, el artículo 19 de la Ley Cuarta del 92 replica lo que se establece en el artículo 128 de la Constitución. La segunda de ellas es cerrar el paso a condenas exorbitantes, toda vez que se venían pagando altas sumas de dinero y se vienen pagando debido a la demora de los procesos judiciales, ya que transcurren muchos años entre la fecha del retiro del servidor público profesional y el de la sentencia. En esas condiciones, por supuesto, no podemos olvidar que razón de esas indemnizaciones tan cuantiosas responden también a lo que mi antecesor decía, era lo que tenía que ver en la mora judicial. Si hacemos un parangón de lo que la demandante, en este caso la recurrente extraordinaria, la doctora Zona Yamila Rondón Tasco, ha devengado hasta la fecha en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como defensora de familia, código 2121, grado 17, ha devengado 398.837.000. Y si se acoge la tesis que plantea la recurrente, estaría, además de eso, devengando del municipio, sin laborar en el municipio y sin prestarle ningún servicio al municipio, la suma de 316.068.180, lo cual no solo rompería los principios elementales de justicia y de equidad, sino también atentaría gravemente contra el artículo 128 de la Constitución y contra el patrimonio de esta entidad territorial. Asimismo, le ruego a la honorable Sala Plena de la sección segunda del Consejo de Estado unificar jurisprudencia en coherencia con la sentencia SU 556 de 2014 de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta cuáles son los motivos, si tenemos en cuenta cuáles son las finalidades de la sentencia de unificación,
y es buscar la seguridad jurídica, buscar la igualdad en la aplicación de la ley. Si el Honorable Consejo de Estado toma una posición distinta, esto, Honorable Consejo de Estado, Honorable Sala, va a generar mayor incertidumbre y va a generar mayores conflictos, va a generar una incoherencia entre lo dispuesto por la Corte Constitucional y lo dispuesto, aún con la conciencia y con el convencimiento de que el Honorable Consejo de Estado, en virtud del artículo 137, numeral primero de la Constitución Política, es la máxima autoridad de lo contencioso administrativo. No podemos desconocer que en pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, por ejemplo, la SU 288-2015, ha dispuesto que cuando hay, así también, por ejemplo, en la sentencia C816 de 2011, en la sentencia C634 de 2011, ha dispuesto que cuando hay sentencia de unificación de otras autoridades judiciales y hay sentencia de unificación contraria de la Corte Constitucional,